Bueno, ¿cómo están? De vuelta. Entonces, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros estamos estudiando regulación de la filtración glomerular. Ya habíamos visto toda la regulación extrínseca, ahora estamos estudiando la regulación intrínseca, donde ya estudiamos el reflejo miógeno o miogénico. ¿tá? El otro mecanismo que nos queda estudiar, dijimos que era el feedback o retroalimentación túbulo-glomerular, que dijimos que se iba a producir en el aparato yuxtaglomerular. Uno de los primeros mecanismos que yo les iba a contar era liberación de mediadores locales. Les dije que la mácula densa, si sensa más o menos del 5% del cloruro de sodio que se filtra, se va a activar. Y en base a si sensa más del 5% o menos del 5%, va a liberar diferentes sustancias. ¿está? Así que esas son las dos situaciones que les tengo que comentar. ¿Cuáles eran los estímulos que me va a producir esta liberación de mediadores locales? Puede ser el aumento o disminución de la presión arterial, el aumento o disminución del flujo sanguíneo sistémico y el aumento o disminución de la natremia. Para ambos lados dijimos, se va a producir este mecanismo. ¿no? Entonces, vamos a ver la primera situación, es decir, ¿qué pasa si disminuye la presión arterial? O si disminuye el flujo sanguíneo sistémico, o si disminuye la natremia. ¿tá? Si disminuye cualquiera de los tres, no necesariamente tienen que ser los tres juntos. Así que, por ejemplo, recuerden que si disminuye la presión arterial, o por ejemplo, disminuye el flujo sanguíneo sistémico, ambas situaciones van a hacer que llegue poca sangre a los riñones. Es decir, como ya estudiamos, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, la presión neta de filtración y disminuye el índice de filtración glomerular. Hasta ahí ya sabíamos qué es lo que ocurría si me bajaba la presión o el flujo sanguíneo sistémico. Ahora, el tema es el siguiente. Al disminuir el índice de filtración glomerular, eso significa que en el glomérulo se filtra poco plasma. Y dijimos que el plasma que se filtra va con los solutos. Así que, si se filtra poco plasma, se filtra poco sodio, poco cloruro de sodio. Por eso puse acá que disminuye la carga filtrada de cloruro de sodio. ¿ya? Porque si disminuye el plasma, también se va a filtrar poco cloruro de sodio. Fíjense que en el caso de que el paciente tenga disminuida la natremia, no es necesario que se afecte ni el flujo sanguíneo ni la filtración. Piensen, si el paciente ya tiene bajo el sodio en sangre, lógicamente se va a filtrar poco sodio, porque ya previamente el paciente lo tenía bajo, digamos. Así que, en un rato nosotros vamos a estudiar que de todo el sodio que se filtra, del cloruro de sodio que se filtra, la mayor parte se suele absorber en el túbulo contorneado proximal y en el asa ascendente gruesa de Henle. Así que, imagínense, si ya se filtró poco cloruro de sodio y encima los primeros túbulos absorben casi todo, fíjense que de esa manera llega poco cloruro de sodio al túbulo contorneado distal, que recuerden que es donde está la mácula densa. ¿tá? Entonces, como les dije hace un rato, para que no se active la mácula densa, para que no haya feedback, la mácula densa tiene que reabsorber el 5% del cloruro de sodio que se filtró. Si ya se filtró poco sodio, encima casi todo se reabsorbió en los primeros túbulos, al túbulo distal prácticamente no llega a ese 5%. Entonces, ¿qué pasa? La mácula densa reabsorbe menos del 5% del cloruro de sodio que se filtró y ahí se activa. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace la mácula densa al activarse? Como les dije hace un rato, libera ciertas sustancias como la prostaglandina E2 y el óxido nítrico, que ambos ustedes recuerden que dijimos que son vasodilatadores. Así que repasemos lo que ya sabemos. Si la mácula densa libera sustancias vasodilatadoras, esto va a provocar la vasodilatación de la arteriola aferente. Si hago vasodilatación de la aferente, sabemos que, según la ley de Poiseuille y de Darcy, aumenta el flujo sanguíneo renal. Fíjense, el flujo sanguíneo renal que estaba bajo aumenta. El flujo plasmático renal que estaba bajo, fíjense cómo aumenta. El filtrado, la presión hidrostática glomerular que estaba baja, aumenta. La presión neta de filtración que estaba baja, aumenta. Y finalmente, por eso aumenta el filtrado.
Piensen que al aumentar el filtrado, se va a filtrar más sodio, que era lo que estaba faltando. ¿Está? Así que, mecanismo de feedback negativo. Entonces, siempre que la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la anatremia estén bajos, la mácula densa libera sustancias vasodilatadoras para aumentar esos parámetros. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Si por algún motivo estos parámetros llegan a aumentar, ¿qué va a hacer la mácula densa? Libera sustancias vasoconstrictoras. ¿Está? Si baja presión arterial, flujo sanguíneo sistémico y natremia, la mácula densa hace vasodilatación de la aferente. Al revés, totalmente al revés. Si por algún motivo aumenta la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la natremia, la mácula densa libera sustancias vasoconstrictoras para bajar la filtración. ¿Verdad? Lo único que se tienen que acordar de diferente es qué sustancias se liberan en cada caso. Entonces, esto es lo que estudiamos recién, que era lo que ocurría si bajaban presión arterial, flujo sanguíneo y natremia. Veamos entonces qué pasa si aumenta la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la natremia. Recuerden que ya dijimos que si aumenta la presión arterial y el flujo sanguíneo sistémico, eso va a hacer que llegue más sangre a los riñones, o sea, que aumente el flujo sanguíneo renal, que aumente el flujo plasmático renal, lo cual me aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado. Eso fue lo que estuvimos estudiando ya hace 2 clases. Ahora, si aumenta demasiado el filtrado, significa que se filtra mucho plasma. Y junto con ese plasma se filtra mucho cloruro de sodio. Así que por lo tanto, fíjense que puse acá que aumenta la carga filtrada de cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasó? Se filtra tanto cloruro de sodio que el túbulo proximal y el asa ascendente gruesa de Henle no alcanzan a reabsorber todo, o la mayor parte. Entonces, como les puse acá, se supera la capacidad de reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal y el asa ascendente gruesa de Henle. O sea, hay demasiado cloruro de sodio y estos túbulos no alcanzan a reabsorber tanto porcentaje. Por lo tanto, al túbulo contorneado distal va a llegar más cloruro de sodio que lo habitual. ¿Qué va a pasar entonces en la primera mitad del túbulo distal? Que era donde dijimos que está la mácula densa. Va a reabsorber más del 5% de este cloruro de sodio y ahí se va a activar. Acuérdense, si reabsorbe menos del 5%, se activa. Libera sustancias vasodilatadoras. Si reabsorbe más del 5%, se activa también y libera sustancias vasoconstrictoras, que son la adenosina y el ADP. Algunos libros nombran al ATP también, pero estos dos son los que suele nombrar el profe. Adenosina y ADP, que ya estudiamos hace un rato, que provocan vasoconstricción de la arteriola aferente. Así que recuerden, si hacemos vasoconstricción de la arteriola aferente, ya dijimos que según la ley de Poiseuille y de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal. Esto me disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración y disminuye el filtrado. ¿Está? Así que como pueden ver, siempre que la mácula densa sense más o menos cloruro de sodio que lo habitual, se va a activar y en base a qué fue lo que sensó o libera sustancias vasodilatadoras para aumentar el filtrado porque estaba bajo, o sustancias vasoconstrictoras para disminuir el filtrado porque estaba alto. Pero fíjense que la mácula densa lo hace. No necesito a las células yuxtaglomerulares ni nada. Solo con la mácula densa, con estas sustancias que libera y obviamente la arteriola aferente, se puede regular esto perfecto. Entonces, estos dos mecanismos que yo les conté, recuerden que forman parte del título de liberación de mediadores locales. ¿Está? Ese es un mecanismo que puede funcionar, como pueden ver, en ambos sentidos. Ahora, finalmente, me queda el último mecanismo, que forma parte del feedback túbulo glomerular. Entonces, feedback túbulo glomerular, tenemos estos dos mecanismos, que es liberación de mediadores locales, y tenemos este otro mecanismo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden, nosotros ya lo hemos estudiado a este tema en cardio. Si se acuerdan, lo vimos en la parte de regulación a mediano plazo o regulación intermedia de la presión arterial, porque este mecanismo tarda minutos en regular la presión. Y ahora lo vamos a ver por renal. Entonces,
Como ustedes ahora este tema lo van a ver como debe ser, con los temas, con los términos de renal, de ahora en adelante, cuando en el final, por ejemplo, les toque regulación de la presión arterial, tienen que hablar como vamos a hablar ahora del sistema renina, no como lo dimos en cardio. Porque en cardio hay muchos temas que yo no les podía especificar bien, porque no lo habíamos dado. Así que, vamos a suponer que están en el final de fisio, y el profe les dice, háblame del sistema renina-angiotensina. Por más que estén en cardio, lo van a hablar como lo vamos a charlar ahora, porque estos son los términos correctos que ustedes tienen que explicar. ¿Está? No es que les di mal anteriormente, lo que pasa es que si yo en la clase de cardio les decía flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal, no me iban a entender. Ahora ya lo conocen, así que esto que vamos a ver ahora lo explican en cardio también, ¿ah? Porque en el final tienen que saber todo, como siempre les digo. ¿Está? Perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son los estímulos que me van a activar al sistema renina. ¿Está? El tema ya lo saben, lo único que voy a hacer es agregarle términos nuevos, pero lo demás, digamos que ya lo conocen, no es nada nuevo lo que les voy a explicar. Así que, ¿cuáles son los estímulos que me van a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona? Vamos a tener disminución de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo sistémico y disminución de la anatremia, esto ya lo dimos. ¿Cómo es el mecanismo? Acá les hice unas aclaraciones que vamos a volver en un ratito a comentarlas. Entonces, fíjense esto. En el feedback túbulo-glomerular, si disminuye la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la anatremia, la mácula densa liberaba prostaglandinas y óxido nítrico. Y también me activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ven? Son los mismos estímulos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar cuando le expliquen al profe? Que si disminuye la presión arterial, flujo sanguíneo sistémico y anatremia, tienen que hablar de este mecanismo que vimos hace un ratito, el de arriba, ¿tá? Liberación de vasodilatadores. Y también del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esos dos mecanismos van a tener que explicar. Ahora, si aumenta la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la anatremia, lo que van a hacer es explicar este mecanismo de abajo, y no hay otro, ¿tá? Sustancias vasoconstrictoras. ¿tá? Así que, dentro de feedback, básicamente son tres mecanismos. Dos, por si disminuye presión arterial, por ejemplo, flujo sanguíneo sistémico y anatremia, y este solo se aumenta. ¿tá? Entonces, esperen que aparece que hay un micrófono prendido. Ahí está. Repasemos lo que ustedes ya saben del sistema renina. Recuerden entonces, si disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo sistémico, sabemos que, según la ley de Darcy, si baja presión arterial, baja flujo sanguíneo sistémico, así que van de la mano. Y por lo tanto, esto significa que llega menos sangre a los riñones. Así que, disminuye flujo sanguíneo renal, disminuye flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, la presión neta de filtración y disminuye el filtrado. Esto es lo que hasta acá es lo que venimos estudiando hace 2 clases. ¿tá? Ahora, recuerden que si disminuye el filtrado, lo que estoy diciendo es que se filtra poco cloruro de sodio. ¿Qué va a pasar en este caso? El tema es que la mayor parte del cloruro de sodio, en un rato lo vamos a estudiar, se reabsorbe en los primeros túbulos, que son el túbulo contorneado proximal y el asa ascendente gruesa de Henle. Espérenme 2 segunditos. Disculpen. Pasa que había mucho ruido afuera. Entonces, como les decía, lo mismo que hablamos hace un rato. Si está baja la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la anatremia, lógicamente va a bajar el filtrado. Hace 2 clases que ya discutimos por qué, está relacionado con cardio, y por lo tanto, si se filtra poco plasma, que eso ocurre cuando disminuye el filtrado, también se filtra poco cloruro de sodio. ¿Qué pasa? Del cloruro de sodio que se va a filtrar, ya vamos a estudiar en un rato, que la mayor parte de ese cloruro de sodio, de esa sal, se va a reabsorber en los primeros túbulos, o sea, túbulo contorneado proximal y asa ascendente gruesa de Henle. Por lo tanto, al túbulo distal, piensen que va a llegar poco cloruro de sodio. Por lo tanto, en el túbulo distal, recuerden que está la mácula densa. La mácula densa entonces va a reabsorber cloruro de sodio, y como va a reabsorber muy poco, es decir, menos del 5%, se va a activar.
Al activarse la mácula densa, fíjense, lo mismo expliqué hace un ratito acá. ¿Ven? Al activarse la mácula densa en este mecanismo, liberaba mediadores locales, que son vasodilatadores. En el sistema renina, en cambio, va a enviar una señal parácrina que me va a activar a las células yuxtaglomerulares. Recuerden ustedes que las células yuxtaglomerulares liberan renina a sangre, que como el profe dice, la renina no es una hormona endocrina. Se libera en sangre, pero es una enzima. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima en sangre, que es la renina? Se va a encontrar con un zimógeno, es decir, una enzima inactiva, que es el angiotensinógeno, y lo va a activar angiotensina 1. Antes de seguir con la explicación, les recuerdo que el angiotensinógeno es una hormona proteica que se sintetiza en el hígado en forma de zimógeno, o sea, de manera inactiva. Recuerden que es la renina la que lo va a activar, entre comillas, lo va a convertir en angiotensina 1. Pero acuérdense que la angiotensina 1 todavía no me sirve. Entonces, la angiotensina 1, piensen que va a seguir circulando por sangre. Acuérdense que el aparato circulatorio es un circuito cerrado. Así que, en algún momento, esta angiotensina 1 va a pasar por los capilares pulmonares y se va a encontrar con la ECA, con la enzima convertidora de angiotensina. Recuerden algo, ya les había dicho en cardio que la ECA no es una enzima que está circulando en sangre. Entonces, ¿qué les dibujé yo acá? Fíjense, les dibujé el endotelio del capilar pulmonar y fíjense, la ECA está adherida al endotelio del capilar. Entonces, cuando la angiotensina 1 pasa por ahí, con la sangre, la ECA simplemente la va atacando y la va activando en angiotensina 2. ¿Está? Así que la ECA no la vamos a encontrar en sangre, está en el endotelio del capilar pulmonar en contacto con la sangre y va atacando la angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2. Perfecto, entonces en un ratito igual repasamos los IECA que ya lo vimos en cardio. Entonces, como les puse acá, la angiotensina 1 al pasar por los capilares pulmonares es atacada por la enzima convertidora de angiotensina y se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es una hormona endocrina, ahora sí, que va a tener diferentes funciones. De vuelta, acá les nombro algunas. Vamos a ver cuando estudiemos reabsorción y secreción que la angiotensina 2 tiene más funciones. ¿Tá? Así que a esto que les explico ahora le vamos a agregar más cosas. Entonces, una de las primeras funciones que tiene la angiotensina 2 dijimos que era hacer vasoconstricción de la arteriola eferente, que hace un rato, en la clase anterior, ya estuvimos estudiando. Recuerden, cuando yo digo vasoconstricción de la eferente es la vasoconstricción leve, ¿tá? Que es en condiciones fisiológicas, o si el profe les pregunta, acuérdense que es cuando la angiotensina 2 está en bajas concentraciones en sangre. ¿Ah? O sea, es todo fisiológico, digamos. Recuerden, si nosotros hacíamos vasoconstricción de la eferente, ya sabemos que toda vasoconstricción me disminuye el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal. Eso sin problemas ya lo sabíamos. Ahora, recuerden, toda la sangre que entra por la arteriola aferente, dijimos que le costaba salir del glomérulo, por eso aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado. Así que fíjense, todo lo que estuvimos dando lo ponemos acá. Eso es en cuanto a el filtrado. Fíjense, el filtrado estaba abajo y ¿qué hice? Lo subí. Así que es un mecanismo de feedback. ¿Qué otra función va a tener la angiotensina 2? Ya lo vamos a estudiar en reabsorción y secreción, pero les adelanto, aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. ¿Está? Recuerden, lo que va a hacer la angiotensina 2 es que se reabsorba sodio, el sodio se reabsorbe a sangre, así que fíjense cómo me aumenta la anatremia, que hace un ratito les dije que estaba baja. Al mismo tiempo, recuerden que el sodio arrastra agua, así que por lo tanto, aumenta la reabsorción de agua en estos túbulos, ¿tá? Y recuerden, si el paciente reabsorbe mucha agua hacia su sangre, no orina tanto, por lo tanto, disminuye la diuresis. Eso pasa en la parte urinaria. El paciente no va a orinar tanto
por este sistema renina. Toda el agua que reabsorbió va a quedar retenida en el organismo para aumentar la volemia. Y ahí lo relacionan con cardio. Recuerden que si aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, es decir, la sangre que llega a aurícula, aumenta la precarga, que es el volumen de fin de diástole, aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Fíjense, la presión arterial estaba baja y la subí. El flujo sanguíneo sistémico estaba bajo, lo subí. La anatremia estaba baja y la subí. El filtrado estaba bajo y lo subí. Es un recontra mecanismo de feedback. ¿Está? Una función más que podemos agregar acá es que la angiotensina 2 por sangre va a continuar viajando. Fíjense que vino a riñón y hizo vasoconstricción de la eferente y reabsorción de sodio y agua en túbulo proximal y asa de Henle. Asa ascendente gruesa de Henle. La angiotensina también va a ir a la corteza suprarrenal, más específicamente a la capa glomerular. ¿Y qué es lo que va a provocar? Fíjense que estimula la liberación de aldosterona en esa corteza suprarrenal. ¿Qué es lo que va a hacer la aldosterona? Recuerden, en realidad ya lo vamos a estudiar en reabsorción y secreción. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio en segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Vuelvo a repetir porque en renal eso es fundamental que no se olvide. La angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio en túbulo proximal y asa ascendente gruesa de Henle. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio en segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. ¿Tá? Parecido a la antidiurética, pero no es el mismo lugar. Ojo con eso. No se confundan aldosterona con antidiurética, que acá no tiene nada que ver. ¿Ah? Recuerden, si se reabsorbe sodio en estos túbulos, puede ser que reabsorba agua. ¿Ah? Y ya sabemos, si aumenta la reabsorción de agua, el paciente va a orinar poco. ¿Por qué? Porque al retener toda esa agua, lo hace para aumentar la volemia, que ya dijimos que me aumenta la presión arterial y el flujo sanguíneo sistémico. Así que fíjense que este mecanismo es espectacular y cierra por todos lados, ¿ah? Porque todo lo que estaba abajo logré subirlo básicamente con dos hormonas, que son la angiotensina 2 y la aldosterona. Y acá viene la parte de por qué es un feedback negativo también. Fíjense que otra de las funciones de la aldosterona es inhibir a las células yuxtaglomerulares, que si se acuerdan, eran las que habían liberado renina en un principio. Fíjense, acá. Ahí comenzó todo el sistema renina-angiotensina. Así que, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Inhibe a las células yuxtaglomerulares para que dejen de liberar renina. Y ahí finaliza el proceso. ¿Tá? Finaliza el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que, si se fijan, es casi lo mismo que vimos en cardio, solo que le agregué los términos de renal como flujo sanguíneo renal, plasmático renal, presión hidrostática glomerular, que ahora ya saben todo lo que es, así que esta sería la mejor manera de explicarlo cuando les toque en cardio. ¿Tá? Como ya lo saben ahora, se les va a hacer más sencillo. Les digo esto para el final, no para la era. ¿Tá? Para el final, el profe, están dando cardio y pregunta renal, y está bien porque se relaciona. ¿Tá? Fíjense que lo mismo que hice en cardio lo hago acá. Ya que estamos en el tema, les nombré acá los IECAS, ¿se acuerdan? Los IECAS eran unos fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si ustedes recuerdan, vuelvo un poquito hacia atrás, los IECAS, las drogas que se pueden acordar son el enalapril y el captopril, que recuerden que su mecanismo de acción justamente era inhibir a la ECA, inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y para qué? Fíjense que si yo inhibo a la ECA, no se forma angiotensina 2. Y por lo tanto, no me va a subir la presión arterial. ¿Ah? Porque eso era lo que terminábamos logrando hace un rato. Entonces, si yo inhibo a la angiotensina 2, inhibo a la ECA, perdón, no se forma angiotensina 2, no va a ocurrir nada de lo que les expliqué recién. Y por lo tanto, no va a subir la presión arterial.
Recuerden que es por eso que los IECAS se usan como tratamiento de la hipertensión arterial. Por favor, tengan cuidado con lo que van a decir. Los IECAS, ¿tienen efecto diurético? Sí, obviamente. Tienen efecto diurético porque si había sistema renina, el paciente no orinaba. En cambio, si no hay sistema renina-angiotensina, porque, fíjense, inhibía la angiotensina 2, el paciente va a orinar más. Ahora, ¿los IECA son diuréticos? No. Entonces, no es la misma pregunta. ¿Los IECAS tienen efecto diurético? Sí, porque el paciente orina mucho cuando toma IECAS. Ahora, ¿los IECAS son diuréticos? No, no pertenecen a la familia de diuréticos. ¿Por qué? Porque un diurético, por definición, tiene que actuar en el riñón. Y los IECA no actúan en el riñón. Si piensan, los IECA actúan en pulmón. Obvio, ¿el paciente va a orinar más al tomar un IECA? Sí, por el mecanismo. Pero los IECAS no son diuréticos porque no actúan en el riñón, no pertenecen a esa familia, son IECAS. ¿Está? Simplemente una aclaración por las dudas, por si el profe les pregunta. Así que cuando el profe le dice, dame ejemplo de diuréticos, no le pueden nombrar a los IECAS. Los IECAS indirectamente hacen que el paciente orine, pero porque la angiotensina 2 no puede actuar en riñón. ¿Tá? Pero los IECAS no actúan en los riñones, así que cuando ahora en un rato les empieza a hablar de diuréticos, todos tienen algún mecanismo en los riñones, en alguna parte del riñón. Perfecto, entonces. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que le tienen que explicar al profe cuando les pregunte feedback túbulo-glomerular? Que se produce en el aparato yuxtaglomerular. Si quieren, le explican todo, cómo es el aparato, y después consiste en dos mecanismos. Si disminuye la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la anatremia, la mácula densa hace dos cosas. Libera sustancias vasodilatadoras, que dijimos que era óxido nítrico y prostaglandina E2, y desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son dos mecanismos diferentes, pero que se activan en el mismo momento. Por otro lado, si aumenta la presión arterial, el flujo sanguíneo sistémico y la anatremia, la mácula densa libera sustancias vasoconstrictoras, como la adenosina y el ADP. Esa es la relación, bueno, y ahí le explican obviamente estos mecanismos que estuvimos charlando. ¿Tá? Esto es pregunta de oral siempre. ¿Tá? Es obviamente un mecanismo re importante. Encima, si me preguntas drogas que actúen acá, le puedo nombrar a los IECAS, así que está perfecto. ¿Tá? Ya lo dimos en cardio también, así que eso sería lo que les va a tocar en el oral, porque el profe siempre ha preguntado a varios chicos, así que bueno. Con esto entonces terminamos filtración. Les ubico en dónde estamos. Recuerden que nosotros estamos estudiando el proceso de formación de la orina. Es decir, la formación de la orina constaba de 4 pasos. Filtración glomerular, reabsorción, secreción y excreción. Filtración glomerular ya dimos. Lo que vamos a ver ahora es 2 pasos al mismo tiempo, que son la reabsorción y la secreción. ¿Por qué? Mientras algunos solutos se reabsorben hacia la sangre, vamos a ver que al mismo tiempo otros solutos se secretan hacia la luz del túbulo. Así que los vamos a ver al mismo tiempo. Ya habíamos definido qué eran estos procesos, pero les vuelvo a recordar. Entonces, en la primera clase de renal, yo les había dicho que la reabsorción era el pasaje de líquido desde el túbulo renal hacia el capilar peritubular. Y les dije que secreción era lo opuesto, es decir, el pasaje de líquido desde el capilar peritubular hacia el túbulo renal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a lo largo de esta clase? Yo les voy a mostrar muchos de estos dibujos, que si ustedes se acuerdan, ya los charlamos en primer era. Recuerden que en primer era, creo que era la primera clase de primer era, hace miles de años, parece que pasó mucho tiempo. En una de las clases de primer era, la primera o la segunda, por ahí nomás, cuando hablamos de los niveles de organización del cuerpo humano, yo les hablé de las células epiteliales, y que el profe por ahí les podía pedir que le dibujen una célula epitelial y que marquen sus partes. ¿Se acuerdan que dibujamos esto? Bueno, en la clase de hoy lo vamos a utilizar muchísimo. Entonces,
¿Qué les dibujé yo acá? Es un dibujo que también lo van a ver mucho en los libros de fisiología, en cualquier libro. Yo les dibujé acá una célula tubular, fíjense, la célula del túbulo renal, puede ser túbulo proximal, el que ustedes quieran. Fíjense, acá les dibujé una célula tubular y acá les dibujé otra. Fíjense que estas células tubulares están unidas solo por sus extremos, porque en todo su lateral hay un espacio entre ellas, al cual se le llama espacio intercelular. ¿Por qué es importante dibujar ese espacio? Porque vamos a ver que por ahí van a pasar solutos también, o agua. Depende de lo que queramos resolver o secretar. Así que, entre dos células tubulares, de cualquier túbulo que vayamos a estudiar, vamos a ver que hay un espacio llamado espacio intercelular. Acuérdense que las uniones que va a haber entre las células tubulares son uniones gap, o comunicantes, o gap junctions, como ustedes le quieran nombrar. ¿Qué otra cosa vamos a marcar acá? Y eso quiero que presten atención si agarran algún libro. Fíjense el libro, de qué lado pone la luz y de qué lado dibuja la sangre, digamos. ¿Por qué? Yo me crié, aprendí estos temas con el Guyton. El Guyton pone la luz del túbulo a la derecha y el capilar hacia la sangre, el capilar peritubular hacia la izquierda. Que hay otros libros que lo ponen al revés. Entonces, lo primero que tienen que prestar atención es ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la sangre? ¿Por qué? Porque la membrana plasmática en contacto con la luz, recuerden que la vamos a llamar membrana apical, porque está en contacto con la luz. La membrana plasmática que esté en contacto con la sangre, que va a ser la parte basal y la parte lateral, se va a llamar justamente por eso membrana vasolateral. ¿Por qué tenemos que establecer esas diferencias? Porque si ustedes recuerdan, en primera yo les dije que debido a esto que les estoy contando, decimos que las células tubulares están polarizadas. Ojo, yo ya les aclaré también que célula polarizada no era lo mismo que membrana polarizada. Membrana plasmática polarizada era aquella que el interior era electronegativo y el exterior era electropositivo. Nada que ver con lo que estamos estudiando acá. ¿Qué significaba célula polarizada? Que tiene, la membrana plasmática tiene diferentes lados. Tenemos uno en contacto con la luz, que va a tener ciertas proteínas diferentes a lo que está en contacto con la sangre. ¿Ah? Así que, si ustedes me dibujan la luz de este lado, va a haber proteínas diferentes a la que están en contacto con la sangre, o sea, con el capilar peritubular. Entonces, ¿qué vamos a aprender en la clase de hoy? Reabsorción, volvamos a leer la definición. ¿Qué es la reabsorción? Es el pasaje de líquido desde el túbulo hacia el capilar peritubular, o sea, desde la luz tubular, que está de este lado en mi dibujo, el soluto o el agua, lo que sea, va a pasar hacia la sangre, que es el capilar peritubular. Eso es reabsorción en los dibujos que yo les voy a contar. Secreción es todo lo opuesto, es el pasaje de líquido desde la sangre, o sea, desde el capilar peritubular, hacia el túbulo renal. Fíjense, en sentido opuesto. Por eso les dije, depende del libro que lean, fíjense de qué lado pone la luz, porque si la luz está de aquel lado, de este lado, que es el izquierdo, cambia el sentido de los procesos. ¿Tá? Yo siempre voy a dibujar todo así, en renal, porque así lo aprendí. Pero si ustedes están acostumbrados a estudiar al revés, por otro libro, no se hagan problema. De todas maneras tienen que saber los temas, ¿tá? Como a ustedes les guste. Siempre identificar lo apical de lo vasolateral. ¿Qué otra cosa tenemos que identificar acá? La sustancia, ¿atraviesa toda la célula o atraviesa el espacio intercelular? Eso también lo tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque si una sustancia pasa a través del espacio intercelular, decimos que utiliza la vía paracelular, o sea, utiliza el espacio que hay entre dos células. Fíjense cómo dibujé la flechita. Puede ser secreción, puede ser reabsorción, no importa, pero por vía paracelular. Recuerden que en ese caso, como no atravieso la membrana plasmática, hago difusión simple, nada más, transporte pasivo, difusión simple. En cambio, fíjense en este caso, tanto la reabsorción como la secreción puede ser que el soluto o el agua tenga que atravesar las dos membranas plasmáticas, la apical y la vasolateral. En ese caso, vamos a decir que el soluto o el agua atraviesa la vía transcelular.
o sea, atraviesa las dos membranas. Fíjense que para eso necesita sí o sí un mecanismo de transporte de este lado, puede ser pasivo o activo, ya lo vamos a estudiar, y después de este otro lado necesita otro mecanismo diferente. Así que, ¿qué significa MEC ahí? Mecanismo de transporte, nada más, ¿está? No es un nombre raro, ¿está? Así que, les pongo un ejemplo, ya lo vamos a ver enseguida. La glucosa en la membrana apical utiliza transporte activo secundario, y en la membrana vasolateral, para pasar a la sangre, utiliza transporte pasivo de difusión facilitada, por ejemplo. Entonces ustedes van a tener que explicar cómo los solutos se reabsorben, cómo se secretan, dependiendo de qué soluto estemos hablando, y qué mecanismo utiliza para eso, ¿está? Eso es lo que tienen que explicar. ¿Cuál es la parte más difícil de este tema? Que tienen que saber en cada túbulo qué es lo que se reabsorbe y qué es lo que se secreta. Por lo menos los solutos más importantes. Y ahí es donde está el dolor de cabeza. Yo el consejo que les doy es que con los dibujos uno se acuerda mejor que si solo lee el texto que aparece en los libros. Porque ahí cuesta entender cómo se mueven las sustancias. Y aparte, quizás a eso haya que agregarle que mientras una sustancia se reabsorbe, con el mismo mecanismo otras se secreten. Y eso es lo que hay que ir enganchando, ¿tá? Fíjense que acá, así que este dibujo hoy se van a cansar de verlo, porque en cada túbulo yo les voy a hacer este dibujo y les voy a empezar a enseñar todo lo que se reabsorbe, todo lo que se secreta. ¿Qué más hay que saber en cada uno de los túbulos, aparte de los solutos que se reabsorben y se secretan? ¿Qué diurético puede llegar a actuar en ese túbulo? Que obvio que saben que esa es una pregunta importante de examen, ¿ah? Así que vamos a hacer eso en esta clase, ¿ah? Estudiemos túbulo por túbulo, con todo lo que se reabsorbe y se secreta, y si hay alguna droga que actúe ahí, la vamos a nombrar. Les resumí acá, como les dije recién, las vías, ya sea de reabsorción o de secreción, que puede ser la vía transcelular, que ven, es esta que les mostré acá abajo, que es cuando la sustancia, ya sea agua o soluto, atraviesa toda la célula y va a utilizar mecanismos de transporte pasivo o de transporte activo. Eso lo vamos a ir viendo. En cambio, si la vía es paracelular, significa que ese soluto o el agua van a atravesar el espacio intercelular, o sea, el espacio que hay entre dos células, así que solo necesita hacer difusión simple, o sea, transporte pasivo, difusión simple para atravesar ese espacio, ¿no? Perfecto, entonces. Así que, comencemos. Para mí, la parte más difícil de renal es saber esto, lo de túbulo proximal. Para mí es lo más difícil, porque no sé si se acuerdan que yo les dije, todo, casi todo se resuelve en el túbulo proximal, así que es un dolor de cabeza importante. Entonces, vamos a hacer un machete, como diríamos. Primero les elaboro una lista de sustancias que se van a reabsorber y secretar, para que después vayamos una por una haciendo estos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo, el profe en el apunte separó al túbulo proximal en dos mitades, primera mitad y segunda mitad. Porque por ejemplo, en la primera mitad se reabsorbe principalmente todo lo que es nutrientes, que es lo que les voy a mostrar ahora. Les digo así a grandes rasgos. Y en la segunda mitad hay más secreción de todo lo que es aniones o cationes orgánicos que el cuerpo no utiliza, como para hacer un resumen así grande, ¿ah? Entonces, la primera mitad del túbulo contorneado proximal se caracteriza justamente por ser contorneada. Tiene como un leve así ondulado, digamos. ¿Qué epitelio tenía este túbulo? Dijimos que era cúbico simple con ribete en cepillo. Les recuerdo esto para que se acuerden que tenía microvellosidades y que las microvellosidades sirven para aumentar la superficie de reabsorción de este túbulo. Es por eso que es el túbulo donde más cosas se van a reabsorber, ¿no? Prácticamente todo. Entonces, hagamos un machetito, una listita de cosas que les tengo que explicar. Entonces, en esta primera mitad del túbulo proximal, vamos a reabsorber agua, vamos a reabsorber sodio en un rato. Creo que se deben acordar, pero en un rato les nombro. En todo el túbulo proximal se reabsorbe 65% de agua, 65% de sodio. No lo puse acá
Si quieren, anótenlo, porque en todo el túbulo, en todo primera y segunda mitad, se reabsorbe 65% de agua y 65% de sodio. Creo que el profe dice 67 en vez de 65, pero no hay problema, no está mal, digamos. ¿Ah? Igual es lo mismo. ¿Ah? Así que en las dos mitades del túbulo proximal, cuando terminemos de estudiar las dos mitades, les recuerdo que se reabsorbe 65% de agua y 65% de sodio. Necesito que no se olviden eso, porque para otra clase es lo que el profe les va a preguntar. En otro tema que es la concentración y dilución de orina, ahí les pregunta esos porcentajes. Así que ya los vamos recordando. Fíjense, glucosa se reabsorbe en un 100%, galactosa, que es otro hidrato de carbono, en un 100%, fructosa en un 100%. ¿Se acuerdan hoy a la mañana que me habían preguntado, bueno, las proteínas no se filtran, por eso no aparecen en orina? ¿Por qué? Eran repelidos por la carga negativa de la barrera de filtración glomerular. Ahora, la glucosa, pregunta de examen, ¿por qué no aparece en orina en pacientes sanos? Porque se filtra, perfecto, pero fíjense, se reabsorbe en un 100% en el túbulo contorneado proximal. Si aparece en orina es porque el paciente es diabético, no está sano. Pero bueno, ya vamos a ver después ese tema. Fíjense que aminoácidos también se reabsorben en un 100%, los mismos que péptidos y proteínas. Recuerden, más del 99% de las proteínas no se filtran, pero menos del 1%, casi nada sí. Entonces, de todas maneras, aunque haya proteínas que logren atravesar la barrera de filtración glomerular, de todas maneras no tienen que aparecer en orina, porque fíjense, lo poco que se haya filtrado, el 100% de lo que se haya filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal. ¿Ah? Fíjense que también vamos a reabsorber bicarbonato, vamos a reabsorber urea, vamos a reabsorber ácido úrico. ¿Ah? La urea y el ácido úrico, no se preocupen, porque ustedes van a decir, Hermi, pero urea y ácido úrico son desechos, ¿cómo se van a reabsorber? No, se reabsorben hacia el intersticio tubular. ¿A qué me refiero con intersticio tubular? Fíjense, intersticio es esto, el espacio que hay entre la célula y el capilar peritubular. O sea, no se preocupen que no se van a reabsorber a sangre. ¿Ah? Así que cuando digo urea y ácido úrico se reabsorben, no se preocupen, son desechos, no van a ir a sangre, quedan en el intersticio tubular, o sea, entre el túbulo y la sangre. Ya les voy a contar por qué. Por otro lado, muy pocas sustancias se secretan acá, como por ejemplo protones y cloro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujarles paso por paso todas las sustancias que se van a ir reabsorbiendo o secretando acá, que es lo que el profe va a querer saber. ¿Está? Así que esperen que prendo mi luz y ahí comenzamos a dibujar. Ahí está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi regla? Esperen que busco mi regla. Entonces, vamos a hacer el mismo dibujito que yo les había contado recién. Es decir, vamos a suponer que esta es mi célula tubular. ¿Ah? Esta célula tubular, recuerden que va a estar unida con otra célula, ¿tá? Solo por uniones GAP. Ahora voy a dibujar la célula que sigue. ¿Tá? Vamos a empezar por ahí. Recuerden, tengo mi célula tubular. Recuerden que de este lado yo siempre voy a dibujar la luz tubular. Y de este lado voy a dibujar la sangre. Es decir, el capilar peritubular. El capilar peritubular es todo lo que sea nutriente, recuerden que tiene que volver a la sangre, así que se va a reabsorber ahí. Entonces, empecemos por el principio. Las primeras sustancias que se van a reabsorber en este túbulo contorneado proximal, porque recuerden que eso estamos estudiando, son los hidratos de carbono. Así que empecemos por el principio.
el sodio, junto con hidratos de carbono, se va a reabsorber bastante. Así que lo primero que vamos a ver es que el sodio se puede reabsorber mediante un transporte activo secundario, por ejemplo, con glucosa. Por ejemplo, el sodio, por transporte activo secundario, se puede reabsorber junto con galactosa. En cambio, la fructosa no se reabsorbe por transporte activo secundario. La fructosa se reabsorbe por transporte pasivo. Ya vamos a repasar, les voy dibujando esto. ¿Tá? Fructosa, entonces, realiza transporte pasivo. Entonces, repasemos. Fíjense que las dos sustancias que yo dibujé acá, sodio y glucosa, ingresan a la célula, o sea, van en la misma dirección. Recuerden que cuando dos sustancias iban en la misma dirección, en un transporte secundario, este transporte era un cotransporte. Así que este es un cotransportador sodio-glucosa. Este es un cotransportador sodio-galactosa. Recuerden ustedes que si yo hubiera puesto acá enterocito, era lo mismo, ¿se acuerdan? Ustedes ya lo vieron en Bioqui. En Bioqui, en el enterocito, el cotransportador sodio-glucosa y sodio-galactosa se llamaba SGLT1. Recuerden que acá se llama SGLT2. ¿Está? Lo mismo el de la galactosa. Esto al profe le encanta preguntar, así que sí o sí lo tienen que saber. SGLT2 significa cotransportador sodio-glucosa o cotransportador sodio-galactosa. En cambio, fíjense que la fructosa no utiliza transporte activo secundario para reabsorberse. La fructosa utiliza transporte pasivo, difusión facilitada, como ya dijimos en primera era. O sea, utiliza un GLUT para hacerlo más fácil. ¿Qué GLUT utiliza la fructosa? Recuerden que es el GLUT 5, lo mismo que ustedes estudiaron en bioquímica, ¿tá? Transporte, por eso siempre que yo dibujo así redondito, o es una bomba, o sea, primario o es secundario. Si yo dibujo así, o es difusión simple o facilitada, o sea, transporte pasivo. ¿Tá? Así que la fructosa ingresa a la célula tubular del túbulo contorneado proximal por un GLUT5. Transporte pasivo, difusión facilitada, como ustedes ya saben. Ahora, esto es la membrana apical. Tenemos que hacer que estas sustancias se reabsorban hacia la sangre. Entonces, empecemos primero por el sodio, porque fíjense que acá estoy reabsorbiendo sodio, glucosa, galactosa y fructosa. Todo eso estoy reabsorbiendo. Veamos primero el sodio, qué es lo que va a hacer. Fíjense que el sodio ingresó a la célula tubular por un transporte activo secundario de tipo cotransporte, ya sea con glucosa o galactosa. Y va a pasar hacia el otro lado, se va a reabsorber a sangre por un transporte activo primario, es decir, por una bomba de sodio-potasio ATPasa. Recuerden que la bomba de sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios y mete 2 potasios. Así que fíjense, vamos a completar. El sodio ingresa a la célula tubular, por ahora, por un cotransporte con glucosa o un cotransporte con galactosa. Vamos a ver que tiene más mecanismos que ya les voy a ir agregando. ¿Tá? Y luego se reabsorbe hacia la sangre por la membrana vasolateral por la bomba de sodio-potasio ATPasa, es decir, transporte activo primario. ¿Tá? ¿Qué hacemos con la glucosa? La glucosa, fíjense, ingresó a la célula por un SGLT2, o sea, transporte activo secundario de tipo cotransporte, y va a pasar hacia la sangre. Vamos a poner acá glucosa otra vez. Se va a reabsorber hacia la sangre por un GLUT2. Recuerden que si digo GLUT es transporte pasivo, difusión facilitada. O sea, si lo dicen con nombres propios, la glucosa ingresa a la célula tubular por un SGLT2 y pasa a sangre en la membrana vasolateral por un GLUT2. ¿tá? Esto es transporte activo secundario de tipo cotransporte. Esto es transporte pasivo, difusión facilitada. ¿Se acuerdan? Ping-pong. Ping-pong era lo que les había explicado yo. La teoría del ping-pong era lo que me permitía que la glucosa haga difusión facilitada.
La galactosa es lo mismo, por suerte. ¿Ah? La galactosa, fíjense, que ingresa a la célula tubular por un cotransporte sodio-galactosa y va a pasar a sangre por un GLUT2. Así que la galactosa hace lo mismo que la glucosa. Ingresa a la célula tubular por el cotransportador sodio-galactosa, es decir, el SGLT2, y pasa hacia la sangre por un transporte pasivo, difusión facilitada, o sea, por un GLUT2. ¿Tá? Así que fíjense, estoy reabsorbiendo 65% de sodio, que lo voy a hacer en total, 100% de glucosa, 100% de galactosa. ¿Qué hacemos con la fructosa? Bueno, la fructosa, ya saben por Bioquímica, por lo que le enseñó la doctora Gebauer, así que saben lo que les voy a explicar. Esperen que bajo un poquito acá. Ahí está. La fructosa, entonces, una vez que entra a la célula tubular, el tema es el siguiente. La fructosa no puede pasar a sangre así como esto. Entonces, vamos a tener que convertir a la fructosa en glucosa. ¿Ah? Dentro de la célula tubular, la fructosa se va a convertir en glucosa mediante una enzima llamada isomerasa. Entonces, la fructosa, por medio de una isomerasa, se convierte en glucosa. Recuerden, ¿qué diferencia hay entre fructosa y glucosa? La diferencia es de un carbono. Acuérdense que la fructosa tiene 5 átomos de carbono, la glucosa tiene 6. Así que lo único que hace la isomerasa es convertir una molécula de 5 en una molécula de 6 átomos de carbono. Es bastante simple en realidad. ¿Ah? Y luego sí, como ustedes ya saben, la glucosa se reabsorbe a sangre, como dijimos recién, mediante un GLUT2. ¿Tá? Así que en realidad, fructosa, está bien, se reabsorbe en la membrana apical, pero en la vasolateral no, digamos, no vamos a tener eso. Glucosa es lo que se va a reabsorber en la membrana vasolateral. Esperen que le voy a alargar un poquito más a mi célula para seguir con la explicación. Perfecto, entonces. Entonces, hasta ahora, fíjense, de la listita que yo les había dado hace un rato, estamos reabsorbiendo sodio, glucosa, galactosa y fructosa. Hasta ahora vamos así. ¿Ah? Yo les dije también que se van a reabsorber en estas células aminoácidos. ¿Sí? ¿La fructosa se reabsorbe con sodio también? ¿O por difusión simple? Claro, facilitada. Claro. Difusión facilitada, y ahí no necesita sodio, ¿está? No necesita sodio cuando hace difusión facilitada, exactamente. ¿Está? Así que fíjate, la glucosa y la galactosa hacen cotransporte con sodio. La fructosa no hace transporte activo, sino que hace transporte pasivo, difusión facilitada. Fíjate que usa un GLUT, solo que el 5. Después, una vez que entra, se convierte en glucosa y ahí la glucosa se reabsorbe a sangre por un GLUT2. ¿Está? En cambio, glucosa y galactosa, fíjate que sí hacen transporte activo secundario de tipo cotransporte. ¿Está? Perfecto. ¿Qué otras sustancias dijimos que teníamos que reabsorber acá? Dijimos que teníamos que reabsorber aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Así que les voy a resumir lo de los aminoácidos, porque después les preparé aparte, por las dudas, si el profe les pregunta, todos los mecanismos por el que se pueden reabsorber aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos y proteínas. Pero en este esquema lo voy a resumir. Entonces, los aminoácidos, los dipéptidos o los tripéptidos también se pueden reabsorber con sodio. Así que el sodio, fíjense en la cantidad. Ay, esperen que ahí está. Cotransporte con glucosa, cotransporte con galactosa. Ahora, cotransporte con aminoácidos. Así que vamos a tener el cotransportador sodio-aminoácidos, o podemos tener el cotransportador sodio dipéptido o sodio tripéptido, depende, ¿tá? O dipéptido o tripéptido, cualquiera de los dos, no los dos juntos, cualquiera de los dos. El cotransportador sodio aminoácido y sodio dipéptido o sodio tripéptido no tiene nombre propio, simplemente lo van a llamar así. Cotransportador sodio aminoácido
Fíjense que es un transporte activo secundario, cotransportador sodio-dipéptido, cotransportador sodio-tripéptido. Así nada más lo van a llamar. Lo del sodio ya habíamos dicho, ¿ven? ¿Cómo pasa el sodio a sangre? Ya dijimos acá arriba, por eso lo dibujo una sola vez, ¿ven? Todo el sodio que ven ustedes que ingresa acá, luego va a pasar a sangre por la bomba de sodio-potasio ATPase. Eso es así. Ahora, ¿qué hacemos con los aminoácidos? Los aminoácidos van a pasar a sangre, como ustedes ya vieron en primera era, por transporte pasivo difusión simple. No es facilitada. Facilitada lo hacían los hidratos de carbono. Así que es difusión simple a través de una proteína canal, ¿no es cierto? Así que, resumiendo, fíjense, los aminoácidos ingresan a la célula tubular por el cotransportador sodio-aminoácido y se reabsorben a sangre por transporte pasivo, difusión simple. ¿Está? A diferencia de glucosa y galactosa que hacen difusión facilitada. ¿Qué hacemos con los dipéptidos y los tripéptidos? Voy a anotar acá. Una vez que tenemos el dipéptido, o el tripéptido dentro de la célula tubular, no se pueden reabsorber así como está en sangre. Los tengo que convertir en aminoácidos. Así que, una vez que dipéptido, ahí no se secó todavía, como la R. Una vez que dipéptido o tripéptido ingresó a la célula tubular con sodio, mediante el cotransportador sodio-dipéptido o cotransportador sodio-tripéptido, estos dipéptidos y tripéptidos se van a convertir en aminoácidos, los tengo que degradar. Recuerden que dipéptido significa que tiene 2 aminoácidos, y tripéptido que tiene 3. Así que estos dipéptidos y estos tripéptidos van a ser atacados por dipeptidasas o tripeptidasas, ¿no es cierto? La dipeptidasa entonces rompe, degrada al dipéptido en 2 aminoácidos. La tripeptidasa degrada al tripéptido en 3 aminoácidos. O sea, son todos aminoácidos al fin y al cabo, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, después, como ya dijimos, los aminoácidos van a pasar a sangre por medio de transporte pasivo, difusión simple. ¿Está? Así que o se absorbe directamente como aminoácido o se absorben como dipéptidos y tripéptidos, luego dentro de la célula, fíjense que los convertí en aminoácidos y ahí se reabsorben a sangre. Entonces, en síntesis, los aminoácidos en sangre llegan como aminoácidos. Pudieron haber ingresado acá como aminoácido o como péptido pequeño, pero a sangre tiene que pasar aminoácidos. ¿Está? Perfecto, entonces. Entonces ya reabsorbí 100% de glucosa, 100% de galactosa, 100% de fructosa, 100% de aminoácidos, 100% de dipéptidos y tripéptidos. Como les conté también, acá vamos a reabsorber urea. Hasta ahora, fíjense, yo les vengo explicando, casi siempre son diferentes mecanismos a ambos lados. La urea es la única que casi siempre utiliza el mismo mecanismo, ya sea para reabsorberse o secretarse. Así que como pueden ver, hasta ahora toda reabsorción les expliqué. Vamos a poner acá, en el túbulo proximal, que se reabsorbe urea, ¿no es cierto? La urea va a ingresar a la célula tubular, como ya vimos en primera era, por transporte pasivo, difusión simple. ¿Ven? Al igual que los aminoácidos, ¿ven? Utilizaban proteínas canal. Y del otro lado va a ser exactamente lo mismo, ¿está? El mismo mecanismo. Así que la urea, tranquilo, no utiliza mecanismos muy raros. Transporte pasivo, difusión simple, fíjense de ambos lados de la membrana. No se preocupen que la urea, ya les aclaré hace un rato que no se va a reabsorber a sangre. Va a quedar acá en el medio, ¿no es cierto? Entre la célula y la sangre, ahí va a quedar la urea. Es para cumplir una función muy importante que es la concentración de orina, pero que hoy no lo vamos a ver todavía. ¿Está? Así que, perfecto, vamos a suponer que acá termina esta célula tubular y ya vamos a dibujar la que sigue, ¿se acuerdan? Acá teníamos unión gap entre esta célula tubular y esta que sigue acá, vamos a suponer, así que acá tenemos el espacio intercelular. Entonces, fíjense todo lo que hice.
quiero que de todos estos solutos que les comenté hace un rato, quiero que piensen en lo siguiente. Quiero que piensen en el sodio y la glucosa. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos primer era, el sodio y la glucosa son solutos muy osmóticamente activos, ¿se acuerdan? ¿Qué significaban solutos osmóticamente activos? Que arrastran mucha agua, que ejercen presión osmótica sobre el agua. Así que fíjense, todo el sodio que se fue reabsorbiendo acá, a medida que les voy explicando, y toda la glucosa que se reabsorbió acá, imagínense que van a arrastrar agua. ¿Cuál es el tema? No hay ningún mecanismo acá en la membrana apical para que se reabsorba agua. Por lo tanto, el agua le va a seguir al sodio, le va a seguir a la glucosa, pero lo va a hacer por vía paracelular, ¿está? Que es lo que tenemos acá, vía paracelular. Así que primero tuve que reabsorber todos los solutos que ya les conté. Todos esos solutos van a arrastrar agua. Como ustedes ya saben, el agua por ósmosis va a atravesar la vía paracelular. ¿Por qué por ósmosis? Porque es arrastrada por el sodio, todo el sodio que les expliqué acá, ven, un montón de sodio, y el 100% de glucosa que se reabsorbió. Entonces, sodio y glucosa principalmente arrastran agua, ejercen presión osmótica sobre el agua, y el agua le sigue a continuación de que hice todo esto, ¿está? Así que dijimos que se reabsorbe el 65% de agua en el túbulo contorneado proximal, ¿está? Hasta ahí entonces. Vamos a repasar. No se asusten, que fíjense que todo lo tienen en el pizarrón. Yo simplemente les quería ir explicando paso por paso para que, bueno, vayan viendo todos los mecanismos que hay que repasar. A ver, entonces, fíjense. Veamos lo que hicimos hasta ahora y enseguida seguimos en el túbulo proximal. Fíjense hasta ahora, reabsorbí agua, lo puse primero, pero fíjense en la explicación que en el orden que les fui explicando es más o menos como fue ocurriendo. Reabsorbimos agua por vía paracelular, sodio también reabsorbimos, junto con 100% de glucosa, reabsorbimos 100% de galactosa, reabsorbimos fructosa, aminoácidos, péptidos. Ya les voy a contar en un ratito que es rarísimo, pero puede ser que proteínas también se reabsorban en ese túbulo, ¿está? En el túbulo proximal, ¿está? Reabsorbimos urea. Me está quedando bicarbonato, ácido úrico, muy poquito para reabsorber. Fíjense, les recuerdo, acá tienen, incluso con los nombres del transporte, por eso, préstenme atención y van a ver que acá está todo, ¿tá? Fíjense, con transporte con sodio, con dipéptido y tripéptido, acá tenemos con glucosa, ¿ven? ¿Tá? Y con galactosa, que es el SGLT2, y vimos fructosa, ¿ven? Todo lo que tenemos acá, ¿tá? Y acá les puse los transportes, cotransporte, difusión facilitada, acá les dije que era primario, difusión simple en el caso de los aminoácidos, difusión facilitada en el caso de la glucosa, que eran los GLUT. Fíjense, acá les hablé de la urea, ¿ven? Difusión simple de ambos lados, ¿está? Entonces, prácticamente entonces ya hemos estudiado casi todos los solutos que se reabsorben acá. Ahora, el sodio y la glucosa son los que arrastran agua, así que por lo tanto, es lo que le terminé de explicar hace un ratito. Entonces, fíjense, el sodio y la glucosa que se reabsorbieron en el túbulo contorneado proximal arrastraron agua. Recuerden que el agua se mueve por ósmosis, ¿no es cierto? De un lugar de menor a un lugar de mayor presión osmótica. Así que al moverse estos solutos para estos lados, que es el lado de la sangre, arrastraron agua y el agua le siguió. Ahora, acá está lo más interesante. El agua, al reabsorberse por vía paracelular, lleva con ella ciertos solutos. No es que los arrastra, porque no es presión osmótica lo que les voy a contar. Simplemente el agua, al moverse, digamos, al fluir por vía paracelular, lleva con ella ciertos solutos también. Nuevamente les tengo que nombrar el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. ¿Está? Todos estos iones son llevados, digamos, imagínense como una ola en el mar que arrastra hojas, que arrastra troncos. Bueno, el agua al moverse lleva con ella sodio, potasio, sodio otra vez. Repasemos. El sodio se absorbió por vía transcelular hasta ahora en cotransporte con glucosa, cotransporte con galactosa
cotransporte con sodio, y ahora por este mecanismo que se llama arrastre del disolvente. Arrastre del disolvente. ¿Qué significa eso? Que el agua, al hacer ósmosis por vía paracelular, lleva con ella estos solutos. No es que los arrastra, porque no es presión osmótica lo que hace el agua, no. Estos solutos están disueltos en el agua, así que los lleva junto con ellas. ¿Tá? Fíjense que de esa manera, por vía paracelular, reabsorbí sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. ¿Tá? El sodio ya lo habíamos reabsorbido, pero fíjense que acá también tenemos ese mecanismo. ¿Sí? Decime. ¿Qué número de clase sería este? Porque los dibujo eso para... Este sería el clase número 3. Está en el Drive, está en la clase número 3 estos dibujitos. ¿tá? Dimos una clase ayer, otra hoy a la mañana, y esta sería la tercera, la de tercera era serie. En la carpeta de tercera, clase número 3, tenemos todos estos dibujos. ¿tá? Perfecto, entonces. Ahora, si mal no recuerdo, nos está quedando reabsorción de bicarbonato, nos está quedando secreción de protón, secreción de cloro, y reabsorción de ácido úrico. Eso es lo que nos está quedando. Así que, repaso, vuelvo a repetir. ¿Cómo se reabsorbió el sodio en el primera mitad del túbulo proximal? Cotransporte. Transporte activo secundario de tipo cotransporte, con glucosa, galactosa, aminoácidos, dipéptido, tripéptido. ¿tá? También utilizó el arrastre del disolvente, es decir, por vía paracelular el sodio, y le vamos a agregar un mecanismo más por si faltaba. El sodio también se reabsorbe por un mecanismo de contratransporte. ¿Cómo sería esto? Mientras el sodio se reabsorbe, recuerden que el protón se secreta. ¿tá? Entonces, fíjense, cotransporte, cuando estudiamos en primera era, le llamábamos así porque, fíjense, las dos sustancias van en la misma dirección, ven que van entrando siempre. En cambio, contratransporte, fíjense lo que dibujé acá. Sodio ingresa, protón, como pueden ver, sale de la célula. Vamos a decirlo con términos de renal. Si íbamos para allá, recuerden que era reabsorción, así que el sodio se reabsorbe y al mismo tiempo el protón se secreta. Por primera vez les estoy mostrando una sustancia que se secreta, porque va desde la sangre hacia la luz del túbulo y bueno, y se va a perder por orina. Por eso piensen que la orina es ácida, porque pierde protones. Tiene protones la orina que son ácidos justamente, ¿no? Así que esto es un transporte activo secundario de tipo contratransporte. ¿Cómo hace el sodio para pasar a sangre? Ya lo dije al principio, es el mismo mecanismo, ¿eh? Por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Por eso les dibujé una sola vez, porque es por eso nada más, ¿tá? No hay otro mecanismo diferente. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió el protón? Como les dije hace un ratito, el protón salió acá desde la sangre, desde el capilar peritubular. Pero resulta ser que en la sangre no está como protón. En la sangre está como dióxido de carbono. Así que, adivinen lo que va a pasar acá. Ya lo vimos un montón de veces. La reacción de la anhidrasa carbónica. Así que fíjense en esto. El dióxido de carbono que está en sangre, en el capilar peritular, ustedes ya saben que es el tipo soluble, es un gas. Así que, sin problemas, ingresa a la célula tubular. ¿Ven que acá no dibujé ninguna proteína? ¿Por qué? Porque ya sabemos que los gases hacen transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica, ¿no es cierto? O sea, no utilizan proteínas, simplemente atraviesan los fosfolípidos de la bicapa. Perfecto. Transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. ¿Qué diferencia hay con urea y aminoácidos? Que esto es transporte pasivo, difusión simple a través de proteínas canal. Y acá es la bicapa, simplemente fosfolípidos. Entonces, una vez que tenemos al dióxido de carbono dentro de la célula tubular, recuerden la reacción de la anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono es lo mismo que vimos dentro del glóbulo rojo, por si quieren repasar. Dióxido de carbono, entonces, más agua, por medio de la enzima anhidrasa carbónica, se va a convertir en H2CO3, que recuerden que es el ácido carbónico. El ácido carbónico se vuelve a disociar por medio de la anhidrasa carbónica y me va a formar un protón y un bicarbonato.
El protón es este que ustedes están viendo ahí, que se secreta, ¿no es cierto? En contratransporte con sodio. Sodio entra a la célula y se reabsorbe. Protón se secreta hacia la orina. Empezó siendo dióxido de carbono. Ahora se convirtió en un protón que se secreta hacia la luz. En cambio, el bicarbonato que se formó se va a reabsorber a sangre. Siempre, casi siempre en las células, en todos los temas que estudiemos ven eso. Si el protón se secreta, bicarbonato se reabsorbe. Si el protón sale de la célula, bicarbonato entra. Una de dos, siempre al revés. ¿tá? Entonces, el protón salió hacia la luz, se secretó. El bicarbonato se va a reabsorber, así que lo vamos a poner acá. Bicarbonato, mientras que un protón se secreta, el bicarbonato se reabsorbe en contratransporte con cloro. Esto lo habíamos visto como transportes acoplados en primera, así que de un dióxido de carbono que se formó acá, fíjense, el protón que se formó a partir de ese dióxido se secretó hacia la orina. El bicarbonato que se formó se reabsorbió hacia la sangre en contratransporte con cloro. Y de paso acá, el cloro, como pueden ver, se secreta un poquitito hacia la luz. Aunque también, fíjense, se reabsorbe. Si tuvieran que elegir, el sodio se reabsorbe en realidad. La más correcta, la mayor cantidad de cloro se reabsorbe por arrastre del disolvente. Ven acá está el cloro. Por vía paracelular. Y acá se secreta un poquito, obviamente como para hacer el contratransporte con bicarbonato. Vuelvo a repetir esto otra vez. Dióxido de carbono ingresa a la célula tubular por transporte pasivo, difusión simple, a través de la bicapa lipídica. Se une el agua y por medio de la anhidrasa carbónica se forma un ácido carbónico. El ácido carbónico se vuelve a disociar por la anhidrasa carbónica y se forma un protón y un bicarbonato. El protón se secreta hacia la orina en contratransporte con sodio. El bicarbonato se reabsorbe a sangre en contratransporte con cloro. Y muy poquito, pero pasa, el cloro se secreta en pequeñas cantidades hacia la luz, pero fíjense que se reabsorbe después, así que no hay problema con el cloro. Si tuvieran que buscar la más correcta, el cloro se reabsorbe, llevado por el agua, que a eso le llamábamos arrastre del disolvente. ¿Está? Me quedó cortita acá la hoja, así que voy a alargar mi dibujo un poquito más, así que vamos a alargar a mi célula un poquito más, lo voy a dibujar en la hoja que sigue, pero es la misma célula, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer así. Voy a alargar un poquito más mi dibujo como para poderlo terminar. Y acá, imagínense que va a terminar mi célula tubular. Quedaría algo así, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Ven? Simplemente voy a continuar el dibujo porque me está faltando lo del ácido úrico, que les tengo que comentar acá. Les quiero comentar ya lo del ácido úrico, porque el profe preguntó ácido úrico en los orales, es un tema que a mí no me gusta que pregunte, pero pregunta, ¿no es cierto? Así que seguimos, acá en la luz y acá en la sangre. Lo último que les tengo que contar que se reabsorbe es el ácido úrico. Recuerden que el ácido úrico es un desecho del metabolismo, es un metabolito. Entonces uno no entiende por qué se tiene que reabsorber. Bueno, es porque en la otra parte del túbulo proximal, que ya les voy a contar, ahí se va a secretar. Así que lo mismo pasa con la urea. En algunos túbulos se reabsorbe, como hace un ratito que lo vimos, y en otros túbulos se secreta. Así que bueno. Entonces, en el caso del ácido úrico, en esta parte del túbulo se va a reabsorber. ¿Está? Se puede reabsorber por dos mecanismos. Esto lo dijo el profe en clase, ¿está? No está mucho en los libros, por eso les digo. Está en el apunte del profe, él lo dijo en clase, y en base a eso yo armé todo lo que les estoy contando hoy. Entonces, el ácido úrico se puede reabsorber en contratransporte con dicarboxilatos, él dijo en clase. Por ejemplo, un dicarboxilato es el alfa-cetoglutarato, por ejemplo, para que tengan una idea. Pero él dijo dicarboxilatos, así que no se preocupen. O puede ser transporte activo secundario de tipo, otra vez, contratransporte con monocarboxilatos. ¿Tá? Entonces, o va a utilizar dicarboxilatos o va a utilizar monocarboxilatos. ¿Cómo se llama tiene nombre especial, digamos, este transporte activo secundario?
de tipo contratransporte. Se llama OAT 4 o algunos se llaman OAT 10. ¿Qué significa eso? OAT o TAO es lo mismo, porque significa transportador de aniones orgánicos. El ácido úrico ya vamos a ver en un ratito que es un anión orgánico. Así que, ¿por qué les hablo del ácido úrico acá? Porque en la primera mitad del túbulo proximal se reabsorbe y en la segunda mitad del túbulo proximal se secreta. Así que se absorbe acá, pero se secreta un poquito más abajo. Es como medio extraño, pero bueno. ¿Qué significa OAT entonces? Transportador de aniones orgánicos. O puede ser el tipo 4 o puede ser el tipo 10. ¿Está? ¿Cómo se llama este contratransportador ácido úrico con monocarboxilato? Se llama URAT 1. ¿Tá? Esto es lo que el profe les contó en clase cuando dieron este tema de renal. ¿Tá? Listo. El ácido úrico, fíjense cómo ya ingresó a la célula tubular. Ahora, simplemente se va a reabsorber hacia la sangre mediante transporte pasivo. No se sabe exactamente si es difusión simple o facilitada, pero es transporte pasivo. ¿Tá? Así que vamos a anotar acá, ácido úrico. Fíjense, el que ingresó por el OAT 4 o el OAT 10, o el que ingresó por el URAT 1, a cualquiera de los dos, entonces, luego va a pasar a la sangre por un GLUT 9, dicen algunos libros. ¿Tá? Otros libros dicen que esto no son dos proteínas diferentes. GLUT 9 o URAT B corta minúscula 1. No es lo mismo que el URAT 1. Este es URAT B corta 1. Es la misma proteína. Ven que acá les puse que la proteína puede ser o un OAT 4 o puede ser un OAT 10. En cambio, esta es la misma proteína que, depende del libro, recibió dos nombres diferentes. Me resulta raro que le llamen GLUT, pero es así. GLUT 9 figura en algunos lados o URAT B corta chiquitita 1. Es la misma proteína, no son dos proteínas diferentes, no. Es la misma que tiene dos nombres, GLUT 9, que es raro, pero bueno, o el URAT B1. ¿tá? Y por eso, no se asusten tanto. Primero, el túbulo proximal es horrible, yo les entiendo, deben estar así como diciendo la consecuencia. ¿Por qué no dejo la carrera y me pongo un kiosco, un supermercado? ¿tá? Yo les entiendo, a todos nos costó primera túbulo proximal. Ahora, los túbulos que vienen van a ver que es más sencillo, no es tan difícil. ¿tá? Este es el que cuesta porque son muchas las sustancias. Como pueden ver, se reabsorbe casi todo. Así que, ¿qué fue? Quedó larguísimo. ¿Qué fue todo lo que reabsorbimos acá? Fíjense, resumiendo, reabsorbimos sodio por un montón de mecanismos, glucosa, galactosa y fructosa, que son hidratos de carbono, aminoácidos y dipéptidos o tripéptidos, también proteínas, reabsorbimos urea, reabsorbimos ácido úrico, que fue lo último que les conté. ¿Ven acá? De secreción, y acá, reabsorbimos bicarbonato. ¿Qué fue lo que secretamos? Protón y cloro, nada más. No hubo mucha secreción. Me olvidé del agua, obviamente, reabsorbimos agua. ¿tá? Eso fue todo lo que hicimos en la primera mitad del túbulo contorneado proximal. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver, esperen que salgo de acá. Y les muestro que lo tienen todo dibujado ahí. Lo que pasa es que cuando uno ve los dibujos dice, ¿qué es lo que dice acá? Simplemente es repasar transporte. ¿Por dónde entra la sustancia? ¿Por qué mecanismo? Y por cuál sale. Nada más. Así que, repasando entonces lo que les dije, acá en el pizarrón sí entro todos, ¿no es cierto? ¿Ven? Tengo la absorción aminoácido, dipéptido, tripéptido, glucosa, galactosa y fructosa. Tengo sodio en contratransporte con protón. ¿Ven? Acá está la reacción de la anhidrasa carbónica con la secreción de cloro. Tengo el ácido úrico, ¿ven? En contratransporte con dicarboxilato, con monocarboxilato. Y luego por el URAT B1 o el GLUT 9, fíjense cómo se reabsorbe. Tengo la reabsorción de agua, fíjense. Y luego el agua arrastra a estos solutos, no es que los atrae como presión osmótica, simplemente los lleva junto con ella, a eso se le llama arrastre del disolvente. ¿Por qué quiero que esto se lo acuerden bien? Porque en otro túbulo va a pasar algo parecido, pero no es lo mismo. Así que en el túbulo proximal se arrastra agua, y el agua lleva estos solutos como sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Si mal no recuerdo, sí, ya reabsorbimos todo y secretamos,
todo lo que teníamos que secretar. A ver, preguntitas. María Eugenia Romero dice, cuando entra sería que se secreta y cuando sale que se reabsorbe. Depende por dónde entra y depende por dónde sale. Si vos me decís, depende, entra significa que entra a la célula, pero una sustancia, fíjate, el sodio entra por acá y sale por acá. ¿Qué significa eso? Reabsorción. El dióxido de carbono entra también a la célula, pero entra al revés. Entra por la membrana vasolateral y sale por la apical, y ahí es secreción. Así que entra o sale no estaría bien dicho, se dice o se reabsorbe o se secreta, porque de entrar, todos los solutos entraron por algún lado y salieron por el otro lado. Si la sustancia, lo puedes decir así, si la sustancia entra por la membrana apical y sale por la vasolateral, sí es reabsorción. Si entra por la vasolateral y sale por la apical, es secreción. ¿Está? Así que depende de lo que vos digas, está bien dicho. Hay que dejar saber por dónde entra y por dónde sale. Y acordate, siempre que vayamos desde la luz hacia la sangre, es reabsorción. Siempre que el soluto que yo te haya explicado, como por ejemplo el dióxido de carbono, vaya desde la sangre hacia la luz, es secreción. Ojo cuando mires algún libro, que no sea el Guyton, que a lo mejor está al revés, la luz pone de un lado y la sangre del otro. La cuestión es ubicarse primero dónde está la luz y dónde está la sangre para identificar qué procesos está realizando ese soluto. Yo no recuerdo si el Constanzo está al revés que acá. Me parece que el Constanzo está a la luz de aquel lado, por eso por ahí. Eso es lo primero que miren cuando lean un libro. ¿Está? De nada, de nada. Entonces, les comento algo. No es necesario que lo sepan ni que lo dibujen, pero por las dudas. ¿Vieron que yo les dije acá que se reabsorbe sodio con aminoácidos o con dipéptido o tripéptido? Bueno, también quiero que recuerden algo. ¿Se acuerdan que dijimos que el 100% de las proteínas, más del 99%, perdón, de las proteínas no se filtran? Pero la pregunta es, si se llega a filtrar alguna proteína, que es menos del 1%, como dice el profe en su clase, la cantidad es despreciable. ¿Qué significa? Es mínima. Bueno, si alguna proteína se llega a filtrar, ¿va a aparecer en orina? ¿Qué le van a contestar? Que no. Por más de que alguna proteína se filtre, no va a aparecer en orina, porque hasta las proteínas se van a reabsorber en el túbulo proximal. Entonces, para mí, si ustedes se acuerdan esto que estudiamos recién, todo esto para mí está perfecto. Pero por las dudas, si el profe les llega a preguntar solo aminoácido y proteína, aparte les preparé los diferentes mecanismos por los que se pueden reabsorber péptidos y proteínas. ¿Está? Aparte. Por eso, este dibujito que les voy a mostrar ahora enseguida es de primera mitad del túbulo proximal. Es lo mismo que les dije acá, de aminoácidos, dipéptido, tripéptido, lo hice un poco más detallado, por si el profe quiere saber. Si no les pregunta, le explican lo que dimos recién, nada más, ¿no? Ya vamos a volver a este fármaco que puse acá en color rojo. Entonces, seguimos, vuelvo a repetir, seguimos en la primera mitad del túbulo contorneado proximal, ¿está? Seguimos. Pero vamos a suponer que ustedes están en el oral y el profe le empieza a preguntar solo proteínas. No les pregunta todo esto, le dice, bueno, ¿y si un paciente tiene proteínas en la luz, cómo hacemos? ¿Aparece en orina? Bueno, ahí sí, ahonden si quieren un poco más en el tema. Entonces, en la primera mitad del túbulo proximal, que es lo que estamos estudiando, ¿cómo se reabsorben los péptidos y las proteínas? Los péptidos es lo más común, ¿no es cierto? Porque proteínas prácticamente no se filtran. Los péptidos se pueden reabsorber por dos mecanismos. Puede pasar que en la luz, en la membrana apical en contacto con la luz, haya peptidasas que ya me degraden al péptido, ¿ah? Y los aminoácidos se van a reabsorber por el mecanismo que nosotros ya vimos. Entonces, puede ser que en la membrana apical, en contacto con la luz, como por ejemplo pasa en enterocitos del intestino delgado, ya los péptidos se degraden a aminoácidos por enzimas que están ubicadas en el ribete en cepillo. Y luego los aminoácidos se reabsorben, como ya hemos estudiado. Por ejemplo, la angiotensina 2 y el glutatión utilizan este mecanismo. La angiotensina 2, una vez que actuó, llega por la luz del túbulo, se degrada a aminoácidos. Luego recién los aminoácidos entran a la célula tubular, como ya vimos en cotransporte con sodio.
Ya les muestro el dibujo. O puede ser, como ya vimos también hace un rato, que los péptidos primero se reabsorban y después se degraden a aminoácidos, ¿ah? En el interior de la célula tubular, y ahí el aminoácido pasa a sangre, ¿ah? Por ejemplo, la hormona antidiurética y la carnosina, esos son ejemplos que el profe dio, pueden tener este mecanismo. Entonces, ¿a qué me refiero? Vuelvo a repetir, yo ya les hice el resumen acá, ¿ven? Ya les dije, aminoácidos se reabsorben en cotransporte con sodio, dipéptido, tripéptido, en cotransporte con sodio, ¿tá? Si queremos especificar un poco mejor, por eso les digo, esto por las dudas se los comento. ¿Qué puede llegar a pasar con un dipéptido, tripéptido? Opción 1, que se degrade por una dipeptidasa o tripeptidasa que no está dentro de la célula, sino que está en la membrana apical, como ven acá, en contacto con la luz. Ahí se degrada aminoácidos y el aminoácido se reabsorben, como ya vimos, ¿ven? Cotransporte sodio-aminoácido. Ya vimos que el sodio luego se reabsorbe a sangre por la bomba de sodio-potasio ATPasa, y el aminoácido ya hemos estudiado que se reabsorbe por transporte pasivo, difusión simple. Entonces, yo les había dibujado esto nomás, ¿se acuerdan? Ya cuando tenemos aminoácidos. Ahora, fíjense que se pudo haber degradado esos dipéptidos o tripéptidos a aminoácidos y luego se reabsorben. Opción 2, que se reabsorban primero ese dipéptido o tripéptido, como ya estudiamos, por el cotransportador sodio-dipéptido o sodio-tripéptido. Una vez que estábamos adentro de la célula, es degradado por dipeptidasas o tripeptidasas a aminoácidos. Y ahí se reabsorbe a sangre por difusión simple. Entonces, como les puse, más o menos lo que les dije, simplemente lo detallo más acá, nada más. Pero si el profe no les pregunta, no es necesario que le digan, ¿no? Eso es por las dudas. O lo degrado primero y después lo reabsorbo, perdón. O lo degrado primero y después reabsorbo el aminoácido. O la otra opción, primero reabsorbo el dipéptido, después lo degrado. O lo degrado y luego lo reabsorbo, o lo reabsorbo, después lo degrado, y bueno, siempre aminoácido es lo que va a llegar a la luz. Esa es la opción. Y después, esto que les puse acá, fue pregunta de examen choice. Ahora a la tarde, ni bien terminemos la clase, les voy a poner en el drive las preguntas que tengo de tercera. Igual no se asusten, fue una pregunta, no van a desaprobar por una. Pero el profe preguntó cómo se absorbían algunos aminoácidos. Y una de las opciones decía PEP1. Justo esa era la correcta, ¿está? Decía opciones, bueno, la correcta era PEP1. ¿A qué se refiere el profe con PEP1? Es un mecanismo súper raro, pero les comento igual. Lo más común es que los dipéptidos y tripéptidos, como ya les mostré, ingresen a la célula tubular en cotransporte con sodio, como ya vimos hace un rato, como ya les dibujé. Pero algunos dipéptidos y tripéptidos ingresan a la célula tubular en cotransporte con protón. ¿Está? Rarísimo, pero bueno. ¿Cómo se llama este cotransportador protón, dipéptido y tripéptido? O sea, protón dipéptido o protón tripéptido se llama PEP-1, PEP1. ¿Está? Rarísimo, no sé por qué preguntó algo así en el examen, pero bueno. Y ahí como ya saben. Entonces, lo más común es cotransporte con sodio. Lo menos común es por el PEP1, que era cotransporte con protón. Raro, pero bueno, el profe es el profe. Entonces, no se asusten, vuelvo a repetir, no estoy en otro túbulo, estoy en el mismo. Ven acá, acá tengo dipéptido, acá tengo aminoácidos. Lo único que hice es, por las dudas, si el profe pregunta, saben más detallado lo que él quiere. No ha preguntado nada así, pero está en su apunte, él lo explicó en clase. Ahora, rarísimo es que se filtren proteínas, ¿se acuerdan? Más del 99% de las proteínas no se filtran. ¿Por qué? O porque estas proteínas son repelidas por la carga negativa de la membrana basal, o son repelidas por la nefrina de la hendidura de filtración, o son repelidas por la podocalixina, que estaba en la membrana del podocito. Pero, si alguna proteína se logró filtrar, se puede llegar a reabsorber. El tema es el siguiente. ¿Por qué es raro que se reabsorban proteínas? ¿Saben por qué? Porque si una proteína entera se llega a reabsorber a sangre, puede desencadenar una enfermedad autoinmune, porque quizás el cuerpo la reconozca como un antígeno, como algo extraño. Entonces, es muy raro que una proteína, así como está, pase a sangre.
Entonces, si se absorbe proteínas, que vuelvo a repetir, esto es rarísimo, pero si se reabsorbieran las proteínas, por ejemplo, sería el caso de la albúmina, de la alfa-2 microglobulina. La albúmina, recuerden que es la principal proteína que tenemos en sangre. La alfa-2 microglobulina lo hemos visto en hemostasia. Y la lisozima, recuerden que también era una enzima que tenía efecto bactericida, por ejemplo, y la insulina, que ustedes la conocen, ¿tá? Una hormona que secreta el páncreas. Cualquiera de estas proteínas, si es que la vamos a reabsorber, el mecanismo va a ser por endocitosis, mediado por receptor. Entonces, ¿en qué consiste una endocitosis? Creo que ya lo conocen, pero lo vuelvo a... creo que en primer año de la facu nos enseñaron esto, pero bueno. Entonces, si tenemos que reabsorber una proteína, ¿saben qué mecanismo es este? Para hacer una endocitosis o una exocitosis necesitamos ATP. Así que se considera que todo lo que sea endocitosis, exocitosis, pinocitosis, lo que ustedes quieran, fagocitosis, son tipos de transporte activo especiales, digamos, especializados. Así que ustedes ya conocen por primera era transporte activo primario, secundario. Bueno, el profe dice en su apunte que endocitosis, exocitosis, fagocitosis, pinocitosis también es transporte activo porque necesita ATP, pero especial, ¿no? Entonces, si por algún motivo se filtró alguna proteína, fíjense lo que pasó acá. La proteína se va a unir a un receptor que está ubicado en la membrana plasmática apical. En la zona donde la proteína se unió al receptor, se va a empezar a invaginar la membrana. Lo pongo. Imagínense algo así, que la membrana haga esto, como, en realidad no tan así, sería más como una forma de gotita, así. ¿Ah? En la zona donde está el receptor con la proteína unida, se va a producir una invaginación de la membrana. Recuerden que esa invaginación se termina de desprendiendo y me forma esta vesícula que ustedes ven acá, que es un endosoma. Por eso este mecanismo se llama endocitosis. Piensen que es lo opuesto a la liberación de acetilcolina, que era exocitosis. Al revés, en vez de fusionarse la vesícula con la membrana, se obtiene una vesícula de la membrana, que es un endosoma. El endosoma entonces es el que va a contener este receptor con la proteína, ¿no es cierto? A continuación, esta vesícula, que es el endosoma, se va a fusionar con un lisosoma. Recuerden que el lisosoma es el que tiene las hidrolasas ácidas que me van a degradar a la proteína. Entonces, se fusiona el endosoma con el lisosoma, se forma un endolisosoma. ¿Qué va a pasar ahí adentro? Muy parecido a cuando estudiamos metabolismo del hierro, muy parecido. Entonces, la proteína que yo reabsorbí, la que entró a la célula, y el receptor van a ser degradados a aminoácidos por las hidrolasas que tenía el lisosoma. Y los aminoácidos, fíjense cómo se reabsorben a sangre por transporte pasivo y fusión simple. ¿Está? Así que, por las dudas, les digo, entonces, supongamos que el profe les diga, bueno, vos me estás diciendo que más del 99% de las proteínas no se filtran, pero si se filtrara alguna proteína, ¿va a aparecer en orina? Y le van a decir, no, profe, de todas maneras no tienen que aparecer en orina, porque en la primera mitad del túbulo proximal se va a reabsorber esa proteína. Y si tienen la mala suerte de que el profe le diga, bueno, pero ¿cómo se reabsorbe? Por endocitosis. Y si le tienen la mala suerte de que les pida cómo es la endocitosis, algo le tienen que explicar. Fíjense que no tiene que ser muy fino. Más o menos cómo es una endocitosis le explica. Ahora, probablemente no les pregunte. Sí le va a preguntar si se reabsorbe o no y en dónde. Se reabsorbe en el túbulo proximal, o sea que dos preguntas importantes tienen que sacar en conclusión de lo que les dije. La glucosa, pregunta de examen, ¿por qué no aparece en orina? Y le van a decir al profe, la glucosa se filtra, pero el 100% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. Así que listo, perfecto. Y si quieren le explican los del SGLT2 y el glúcido. Las proteínas, ¿por qué no aparecen en orina? Más del 99% de las proteínas no aparecen en orina porque no se filtran. Y ahí le explican lo de la barrera de filtración. Todas las cargas negativas que tenía la barrera para repeler a esas proteínas para que no se filtren. Y bueno, y capaz que el profe le diga, bueno, ¿y qué pasa con ese menos del 1%? Lo que se haya filtrado, que es mínimo, se va a reabsorber en la primera mitad del túbulo contorneado proximal.
por eso no aparece en la orina. Entonces, glucosa se filtra sin problema, pero el 100% se reabsorbe en el túbulo proximal. Proteínas casi no se filtran, pero si algo se logró filtrar, se reabsorbe todo en el túbulo proximal. ¿Está? Digamos que eso es lo más claro que tienen que tener. Y obviamente los mecanismos que les expliqué. Perfecto. En el apunte del profe, yo la verdad que lo puse acá por las dudas. En el apunte del profe aparece esta droga. Es como re nueva, ¿está? Es una droga de último momento, digamos. Es muy nuevita. La droga que el profe no está en su apunte, en su clase. En la clase que él les dio nombró esto. ¿Ah? A ver. Perfecto, entonces. Entonces, en la clase, en el video, la clase online que ustedes tuvieron, el profe nombró esta droga, que es la canagliflozina. ¿Ah? Es una droga re nueva. Fíjense que es un fármaco que se usa para el tratamiento de la diabetes. ¿Ah? ¿Por qué es tan nueva esta droga? Porque actúa a nivel del riñón. Ya vamos a estudiar en endocrino, cuando veamos diabetes, ya vamos a ver que la mayoría de los fármacos para la diabetes o actúan en páncreas o actúan en hígado. Es raro un fármaco que actúa en riñón, por eso. Esta droga es nueva, actúa a nivel renal, bajándome la glucemia, que es lo que nosotros necesitamos bajar en un paciente que tiene diabetes. Se administra vía oral, o sea, son pastillas, y se usa para tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que hace esta droga? Inhibe al SGLT2, por eso les comento. Entonces, fíjense, en realidad le hace al paciente perder glucosa por orina, pero bueno, sirve para bajar la glucemia. Entonces, ¿qué es lo que hace la canagliflozina? Inhibe esta proteína, ¿ven? Inhibe al SGLT2, entonces piensen en esto. Si yo inhibo al SGLT2, no se reabsorbe sodio, por ese mecanismo no se reabsorbe glucosa. Tanto el sodio como la glucosa se pierden por orina, o sea, al paciente le provoco más glucosuria de la que ya tenía. Pero bueno, lo que yo quiero es bajarle la glucemia muy alta que tiene el paciente. La verdad que el mecanismo no es lo más ideal, pero bueno, entonces le hago perder al paciente más glucosa por orina. ¿Para qué? Toda la glucosa que se pierde por orina no se va a reabsorber y al paciente algo le va a bajar la glucemia que la tenía re alta. Hasta ahora el profe no tomó esta droga, pero lo nombró en sus videos, así que yo lo saqué de ahí y les comento por las dudas. Así que, bueno, ténganlo en cuenta nomás, no sé, vamos a ver, por ahí toma y bueno, de paso ya saben. Así que inhibe al SGLT2, si se inhibe el cotransportador sodio-glucosa, se pierde glucosa por orina, como ya venía pasando en el diabético, pero arrastra agua, pero logro bajar un poquito la glucemia que el paciente tenía alta. Así que bueno, está, no sé si copado, pero bueno, zafa un poco. Perfecto. Aline dice, con una pregunta de esa, él podría decir listo y nos manda en bola. En realidad no. Si ustedes rindieron oral con el profe, van a ver que tanto el profe Fernández como la profe de Ligoy son re bonitos en los orales. A uno le da miedo los escritos, obviamente, pero en los orales, para que te desaprueben, tiene que ser que te haya preguntado algo muy fácil y que ni eso le hayas podido contestar. Los profes hacen esto en los orales. Preguntan algo muy fácil, o sea, no le digo que, a ver, esto que usted le dice, le dice, bueno, no. Pregunta algo que si uno más o menos estudia lo va a saber. Si eso no lo pueden contestar, pregunta algo más difícil. ¿Tá? Ahora, si le contestan eso fácil, anda nomás, sino, dentro de todo es eso lo que suele suceder siempre. Y si ustedes se traban, pierdan cuidado que ellos le van a ayudar. No le digo que le van a dictar la respuesta, pero les van a dejar que alguna preguntita como para que enganchen el tema, si es que están trabados, o cambian de tema y le preguntan otra cosa, pero no es que con una pregunta van a desaprobar. La persona que ha desaprobado con una sola pregunta y andate nomás es porque le preguntó algo tipo, ejemplo, decime cuál es la glucemia normal. Ha pasado en bioquímica, por eso les digo. Hay chicos que fueron a rendir oral de bioqui, la doctora Heuer les dijo, decime cuál es la glucemia normal en ayunas. No sabían. Imagínate si te preguntan eso y no sabes. ¿Qué más te va a preguntar si no sabes cuál es la glucemia? Les pongo un ejemplo así de bioqui, que
que ha pasado. ¿Ah? Entonces imagínense que el profe les diga, bueno, ¿cuál es la anatremia normal que tiene el paciente? Y no sabemos el valor normal de anatremia. Y el profe va a decir, bueno, ¿qué más te puedo preguntar? Si no sabe cuál es la anatremia, menos va a saber hablarme de cardio, de riñón. Pero tiene que ser algo muy boludo para que con una pregunta les desapruebe. Si no, es raro. Los profes siempre ayudan. Le preguntan más cosas para que ustedes remonten, Dios. Perfecto. Entonces, esto es lo que charlamos. Y como les dije, por las dudas lo hice un poquito más fino, pero hasta ahí fue primera mitad del túbulo contorneado proximal. ¿Tá? Vamos a pasar ahora a la segunda mitad del túbulo contorneado proximal. Para mí este es el problema en los libros. Esta parte, que es la segunda mitad del túbulo proximal, no está en los libros. ¿Está? El profe lo dijo en clase y algo dice en sus apuntes, así que por eso. Es medio raro que lo encuentren en los libros. Se ve que él lo sacó como de... Ay, perdón. Se ve que lo sacó no sé, de internet o algo, porque yo estuve leyendo libros sobre lo que vamos a estudiar ahora y no lo encontré muy bien. Así que bueno, pero lo vamos a charlar igual. Entonces, tenemos la segunda mitad del túbulo contorneado proximal ahora. Justamente esta segunda mitad del túbulo proximal es recta. ¿Qué significa? Se llama túbulo contorneado proximal, pero justo la primera mitad hace como una ondulación así, la segunda mitad va derecho. De todas maneras se le sigue llamando túbulo contorneado proximal. El epitelio sigue siendo cúbico simple con ribete en cepillo, y de vuelta hagamos un machete, una listita de cosas que les voy a enseñar a reabsorber, que fíjense que acá la reabsorción no es tanta. En la primera mitad del túbulo proximal reabsorbimos un montón de cosas y solo secretamos protón y cloro. Acá al revés, vamos a reabsorber muy poquitas cosas, como el sodio, el agua y el cloro. Pero lo que más vamos a hacer es secretar, y casi todos son desechos. Fíjense, vamos a reabsorber agua, sodio y cloro, entonces vamos a cerrar un poquito la idea. Tanto en la primera mitad del túbulo proximal como en la segunda mitad del túbulo proximal, yo reabsorbí sodio y agua. Por lo tanto, en todo el túbulo proximal, ¿cuánto agua y cuánto sodio se reabsorbe? Acá está. En todo, primera y segunda mitad, se reabsorbe 65% de agua, 65% de sodio. Así que si se van haciendo un machetito de cada túbulo, lo más importante que tienen que saber es cuánto de agua y cuánto de sodio. Porque en otra clase les voy a decir por qué, o el profe lo pregunta en los orales. ¿No? Lo que más vamos a hacer en este túbulo, fíjense que es la secreción. Vamos a secretar aniones orgánicos y cationes orgánicos. La mayoría de estos son metabolitos o son drogas, fármacos que hemos tomado. En cuanto a los aniones orgánicos, en el dibujo que les voy a hacer enseguida, lo voy a poner como AO, o sea, aniones orgánicos y la carga negativa que tiene todo anión. Ejemplo de aniones orgánicos endógenos, o sea, que sean producidos por el cuerpo. Tenemos el AMP cíclico, el GMP cíclico, las sales biliares, esto es importante, ¿no? El ácido paraaminohipúrico, es re importante que lo sepan porque ya vamos a estudiar que me sirve para hacer clearance, el oxalato, la prostaglandina E2, la prostaglandina E2, fíjense acá, el urato, el ácido úrico. En la primera mitad del túbulo proximal les dije que se reabsorbía, acá se secreta, raro el ácido úrico. Vitaminas, como la vitamina C, que es el ácido ascórbico o ascorbato, el folato, que es la vitamina B9, cuerpos cetónicos, recuerden, la acetona no, porque esa se elimina por la ventilación. Estoy hablando del acetoacetato, del hidroxibutirato, del sulfato. No les digo que se memoricen todo lo que dice acá, 4 o 5 para nombrarle al profe en el oral, acuérdense, 4 o 5 de esto está bien. Dentro de fármacos tenemos la acetazolamida, que vamos a ver enseguida que es un diurético, la hidroclorotiazida, que es otro diurético, la furosemida también, es un diurético, la penicilina, por ejemplo, es un antibiótico, el probenecid también, la aspirina, la bumetanida es otro diurético, el diclofenac, por ejemplo, es un fármaco para un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, y la indometacina, ¿tá? Digan, bueno, aspirina, diclofenac, ¿tá? Algunos penicilina, algún fármaco que ustedes se acuerden más.
¿no? Por otro lado, vamos a tener cationes orgánicos, que en el dibujito que les voy a hacer enseguida, les voy a llamar cato, ¿tá? O sea, catión orgánico y el signo positivo porque es un catión. Los cationes orgánicos pueden provenir del cuerpo, o sea, el cuerpo los sintetiza. Por ejemplo, la creatinina, que recuerden que es el desecho del metabolismo del músculo esquelético, la dopamina, que puede ser un neurotransmisor o una hormona, la adrenalina y la noradrenalina, protones nuevamente, colina e histamina. Y después, ejemplos de fármacos que sean cationes orgánicos. Por ejemplo, vamos a tener a la atropina, el isoprotenerol, la cimetidina. Por ejemplo, la atropina actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo. El isoprotenerol, recuerden que hacía lo mismo que el salbutamol, ahí yo les nombré, me acuerdo, un agonista beta-2 adrenérgico. La cimetidina lo vamos a ver en digestivo, ¿tá? Hace lo mismo que la ranitidina, que se acuerdan que calma la acidez o la gastritis, pero bueno, no importa. La morfina, que es un sedante, la quinina, después el amiloride, la quinina y la procainamida son antiarrítmicos, el amiloride vamos a ver en un rato, que es un diurético. No necesito que sepan lo que les estoy diciendo. De memoria, 4 o 5 de cada, por si les toca en el oral, se lo dicen al profe. El que más se acuerde, ¿tá? Díganle 3 o 4 ejemplos de aniones orgánicos, 3 o 4 de cationes y ya está. Porque más o menos todos se secretan y todos se secretan igual, ¿está? Así que, bueno, vamos a hacer de vuelta un dibujito. ¿Ah? Les prometo que después de esto se pone más fácil, les reprometo. Túbulo proximal es un dolor de cabeza, pero después los otros túbulos, la verdad que no está tan difícil. Pues si no, enseguida veo que van a quedar 3 conectados. Pero bueno, así nomás con túbulo proximal. Entonces, vamos de vuelta. Voy a dibujar entonces mi célula tubular, como estamos haciendo siempre. Recuerden que esta célula tubular corresponde a la segunda mitad del túbulo contorneado proximal. Como siempre hago, de este lado, yo siempre dibujo la luz tubular cuando hablamos de riñón, y del lado izquierdo siempre dibujo la sangre, es decir, el capilar peritubular. Vamos con lo más fácil. Vamos con lo más fácil, que dijimos que se reabsorbe sodio acá también. ¿Está? Se reabsorbe sodio. ¿Cómo se va a reabsorber el sodio? Vamos a empezar por ahí. El sodio se va a reabsorber por transporte activo secundario de tipo contratransporte. Fíjense, contratransporte sodio-protón. Así que, ¿qué es lo que les estoy mostrando acá? Que el sodio se reabsorbe, ¿no es cierto? Porque fíjense que está por ir hacia la sangre. El protón se va a secretar. Así que, mientras una sustancia se reabsorbe, otra se secreta en esta segunda mitad del túbulo contorneado próximo. Recuerden que el protón dijimos que era, como ven, la carga positiva. Es un catión orgánico, así que lo hemos nombrado. Empecemos por el sodio. Ya sabemos entonces que el sodio ingresa a la célula tubular por la membrana apical por el contratransportador sodio-protón. Y como ya saben, va a pasar hacia la sangre por un transporte activo primario. Es decir, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que como ustedes ya saben, saca 3 sodio de la célula y mete 2 potasio. Así que el sodio, de la misma manera que en la primera mitad del túbulo proximal, fíjense que se reabsorbió acá. Ingresa por un transporte activo secundario a la célula y se reabsorbe hacia la sangre por un transporte activo primario. ¿Qué hacemos con el protón? Acá está la reacción que ustedes ya conocen, que es la de la anhidrasa carbónica. Es decir, el protón no estaba como protón en la sangre, estaba como dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono ingresa a la célula tubular por la membrana vasolateral a través de un mecanismo de transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Una vez que el dióxido de carbono entra a la célula, se une al agua y mediante la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se vuelve a disociar
me quedó chiquitita la célula, pero no importa, el ácido carbónico se vuelve a disociar y me va a dar un protón y un bicarbonato. Acá está el protón que nosotros vimos, ¿ven? El protón que se formó se secreta hacia la orina en contratransporte con sodio. El bicarbonato que se formó se va a reabsorber hacia la sangre en contratransporte con cloro. Así que pasa lo mismo que habíamos visto en la primera mitad del túbulo proximal. ¿Qué fue lo que hicimos hasta acá? Fíjense que hicimos reabsorción de sodio y reabsorción de bicarbonato. ¿Ven? Ambos fueron hacia la sangre. Al mismo tiempo hicimos secreción de protón y me está faltando la secreción de cloro, que fue este que hizo el contratransporte con bicarbonato. ¿Está? Así que, como pueden ver acá, lo principal es que se reabsorbió sodio y bicarbonato, lo principal es que se secreta protón y cloro. Si se fijan, es lo mismo que ya les dije en el túbulo proximal. ¿Ah? Lo que pasa es que en el túbulo proximal había glucosa, aminoácidos, que eran como más importantes, ¿no es cierto? Así que vamos a terminar hasta acá y hacemos recreo, pero bueno, lo último que les voy a decir, quiero que vean lo siguiente acá. En un ratito vamos a seguir dibujando lo que falta, que son aniones y cationes orgánicos. Miren, este sodio que se reabsorbió, ustedes ya saben que el sodio arrastra agua, como siempre decimos. Así que el sodio que se reabsorbe hacia la sangre, como es un soluto osmóticamente activo, ejerce presión osmótica sobre el agua, arrastra agua. Así que el agua lo va a seguir. Pero ¿qué pasa? El agua no puede ir por acá. Así que por lo tanto, y acá tampoco hay acuaporinas en la membrana apical para que el agua se reabsorba. Así que el agua lo va a seguir al sodio, pero por su propio camino, que es por la vía paracelular. Así que como ya saben, primero se reabsorbe sodio, el sodio arrastra agua. El agua lo sigue, pero por vía paracelular, como siempre por ósmosis, o sea, arrastrada por algún soluto que ejerza presión osmótica sobre el agua, que arrastre agua. Así que de esta manera, tanto en la primera mitad del túbulo proximal como en la segunda, se reabsorbe sodio. En total, 65% de sodio. En la primera y en la segunda mitad del túbulo proximal se reabsorbe agua. En total, 65% de agua. ¿Ah? Acá ya no hay más glucosa, ya no hay más aminoácidos, ni tripéptidos, ni dipéptidos. ¿Qué nos estaría faltando? Cationes y aniones orgánicos, que lo vamos a dibujar a continuación. ¿Está? Vamos a tomarnos entonces un pequeño recreo, 10 minutitos de recreo, y continuamos entonces con este túbulo proximal que nos está haciendo doler la cabeza. Les reprometo que después se ponen un poco más tranquilos los temas, les rejuro. Así que 10 minutitos y ya seguimos.